Hola mis amores, ¿cómo están? Yo soy Calas, aquí me llamo Marijo y está aquí en el canal del Sendero de la Diosa 369. Hoy no me van a ver la cara, hoy estoy feíta. Hoy van a ver solo las cartas. Y como te has dado cuenta por el título del video, hoy toca lectura general. Miércoles de lectura general. Y si se dieron cuenta, las cartas que me hicieron sacar no están nada fáciles. O sea, esto va a estar, pero va a estar demasiado bueno. De hecho, el corazón ya está tucu, 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 tucu. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy en esta lectura general? Bueno, vamos a tener qué pasiones o deseos profundos han sido ignorados y necesitan ser reconocidos. Aquí lo anoté porque no se me olvida. Repito, la pregunta general, o sea, la pregunta que vamos a hacer, yo normalmente no hago preguntas en lectura general, sino lo que vaya saliendo, pero cuando vi los mazos que me hicieron sacar y nada, recordé unas preguntas que yo había anotado para un tarot evolutivo y eso es lo que queremos hacer aquí, entonces nada. La ganadora de hoy es esa pregunta y la vuelvo a repetir. ¿Qué pasiones o deseos profundos han sido ignorados y necesitan ser reconocidos? Esto es para nuestra propia evolución. Entonces, como vieron, el tarot que voy a estar utilizando es el de Dream of Gaia. Es un tarot súper hermoso, hermosísimo diría yo, pero es power. Tenemos el tarot de 8 Zen, también como para cerrar parte de la lectura. Tenemos Bellón Lemuria para que nos dé la energía y vamos a tomar un consejito con el Moon Wish, ¿ok? Entonces quito las cajas, barajeo, y nos vemos dentro de un segundo para ustedes. Ok, mis amores, ya barajé los tarot. Vamos a colocar este que lo voy a dejar de último por aquí. Vamos a poner para acá y esta es la energía. Recuerda que es una lectura general, ¿ok? Vamos a ver, repito la pregunta. ¿Qué pasiones o deseos profundos han sido ignorados y necesitan ser reconocidos? ¿Ok? Vamos primero con esto. Ok, el tercer chakra, bueno, el chakra del tercer ojo, realmente, que sería el sexto chakra, que es el que queda entre las cejas, ahí, en el medio de la frente. Dice perspectiva pineal. Bueno, con respecto a la pregunta que qué pasiones o deseos profundos han sido ignorados y necesitan ser reconocidos, siento que aquí está conectando un grupo de personas que ha dejado de que la mente lógica le gane a esa intuición, a esa vocecita interna que está dentro de nuestra cabeza, supuestamente está dentro de nuestra cabeza. Ha ignorado muchas veces esa vocecita interna que está dentro de cada una de nosotros porque no es lógico que las personas escuchen voces, que eso es nada más de gente que tiene problemas mentales y eso no es así. También siento que hay un grupo de personas que simplemente han dejado de lado a lo que ellos muy bien saben a qué vinieron, pero por dejarse llevar por la 3D, por así decirlo, por las cuentas, por las cosas, eso que a mí tanto me gusta, que me llama la atención, eso no me va a dar el dinero suficiente para yo mantener el estilo de vida que yo quiero. Siento que por ahí algo tiene que ver con eso, porque son deseos y pasiones profundos. Es algo que tú de repente dirás, ay, a mí me gusta el tarot, pero ni idea por qué me gusta. O sea, me gusta y ya, ay, sí, me llama la atención. Eso es algo que viene de muy adentro, es muy profundo. Ay, no, que a mí me gusta, no sé, los cristales, las rocas. Ay, ¿qué será eso? Eso es algo que viene de lo profundo y algo tiene que ver con esa pasión, con esa
con esa cosita que debemos de, que deben de comenzar a trabajar en ustedes, a comenzar a recordar realmente qué era, porque es importante que ustedes reconozcan realmente qué es lo que quieren de verdad. O sea, no es dejarse llevar por otras personas. No, que yo quiero hacer eso, no, pero eso no da dinero, no, muchacho, tú eres loco, tú eres loca. Eso no es, ahorita lo que está de moda es tal cosa. No se dejen llevar por eso. No se dejen llevar por eso, porque eso lo que hace es trancar el flujo de energía, porque ustedes no son, o sea, es como que ustedes quieren hacer el papel, ustedes nacieron para hacer, no sé, un cable para un bombillo de 120 BTU, yo qué sé, de 100 vatios, que 120 BTU. Y entonces de repente, me manden a hacer el trabajo de una linterna, un bombillito de linterna. Estoy desperdiciando todo ese cableado, toda esa potencia que puedo recibir por estar haciendo algo que me dijeron que tenía que hacer. No, es algo que me apasiona a mí. Entonces, ojo con la parte del tercer ojo de lo que el perrito del vecino está terrible. Ojo con lo que estés comenzando a ver, de repente tienes dolor de cabeza, comienzas a ver borroso, ves sombras, destellos, tienes mucha, bueno, migraña, dolor de cabeza, creo que ya lo dije, te sientes como letargado. Esos son pasos de que tú estás comenzando a conectar más con tu glándula pineal, tienes sueños más, más vívidos, por así decirlo. Entonces, son cosas que estás comenzando a despertar y tienes que comenzar a notar, anota, de verdad, anota las cosas que te vienen, las cosas que vas viendo, porque eso va a comenzar a abrir ese canal que tienes y que lo tienes como que bloqueado por dejar a un lado las cosas que realmente te apasionan por estar haciéndole caso a gente ahí que no. Vamos a ver qué más me quieren decir. Mira, Écate, ay, a mí me encanta Écate. Dice, los cambios son importantes, como que relaja el pasado. O sea, suelta ese pasado que ahorita no te está trayendo nada, nada bueno. Ese pasado que hizo que dejaras de reconocer realmente cuál es tu pasión, qué te motiva, qué te mueve. ¿Ok? Dice visión. Get clear what you want. Ten claro qué es realmente lo que tú quieres. Y esa es una de las preguntas, la pregunta, ¿ves? ¿Qué pasión o deseos profundos hemos sido ignorados y necesitamos ser reconocidos? ¿Por qué? Porque realmente es lo que nosotros queremos. Y por último, ay, varita mágica, dice, focus your energy on one thing. Enfoca tu energía en una sola cosa. Tienes que, tienes que priorizar, ¿ok? Tienes que priorizar qué es realmente lo que tú en estos momentos es lo principal para ti y ahí enfocar toda la energía. Las varitas mágicas son simplemente herramientas para uno canalizar la energía. Aquí ya tengo mi varita Hermione, Hermione que me regalaron, también mi cuñada. Claro, tengo que hacer la mía propia mía, pero yo tengo mi varita. La varita se hace justamente es para canalizar las energías, ¿ok? Es como decía un pararrayo, ajá, algo así. Entonces, tienes que enfocarte en lo que realmente quieres, teniendo una visión clara de lo que quieres y simplemente dejar el pasado atrás y darte cuenta de que los cambios son importantes. O sea, todos los cambios que tú puedas hacer ahorita son importantes, ¿ok? Vamos a dejar esto por aquí y vamos a pedir, vamos a poner hasta aquí, ¿se ve? Sí, ahí. Bueno, vamos a pedir 5 carticas para ver qué más nos quieren decir aquí los guías y maestros a través de este hermoso tarot. Faltan 2 carticas, por favor, 2 carticas. Vamos a ver, ajá, falta una. Okay, muy bien.
Ok. Espero que haya sido así la cosa. Déjenme ver algo. Sí, todavía fue. Ok. Entonces, vamos a ver esto. ¿Qué más nos quieren decir? Mira, lo que yo te estaba diciendo de cuando uno hace las cosas que uno no, no quiere, no tiene esa pasión, va, las energías de todos los sentidos van a estar muy, muy pesadas, muy lentas. ¿Ves? Eso te lo estoy diciendo porque aquí te salió la carta de la abundancia. Ay, ya va, déjame ver qué fue que quedó. Ah, ok. Esta quedó debajo. Mira, una vez que tú comiences a despertar ese tercer ojo, como que prestarle atención, cuáles eran tus pasiones, qué es eso que tú quieres ver más allá, porque ahorita tienes la oportunidad de ver un poco más allá de las cosas, de las situaciones, de tu vida, de tu alrededor, ¿ok? Y te están diciendo que tengas visión, algo claro, qué es realmente lo que tú quieres para tu vida. Lo que tienes a tu alrededor te llena de alegría, dice, esto es mi felicidad completa, yo aquí me siento como pez en el agua, ¿sabes? ¿Es eso o tienes que cambiar? Tienes que hacerte esas preguntas. Mira, yo siento que muchos de ustedes han estado como que atados a algunas situaciones que no los ha dejado ser o fluir completamente como quisieran. Tuvieron una percepción, algo como que como que en su momento, ojo, no se reprochen por eso, porque de una u otra forma necesitaban la experiencia. Pero en el momento en que se te presentó la oportunidad, como que tu percepción era diferente, era un poquito algo más caótica, más cortante, más tajante, algo mucho más frío. ¿Ve? En cambio, ahora que con todos estos cambios que están haciendo, que si Plutón, que si el otro en Acuario, todo ese revolú de planetas vueltos locos que tenemos ahora en el 2024. Ojo, esta lectura es atemporal, pero yo la estoy grabando en estos momentos. Se te está presentando la oportunidad de ser abundante. Abundante no es nada más en la parte material. Te estaban hablando de abundancia de conocimiento, de salud, de prosperidad, de saber tomar las semillas con tus propias manos y sembrarlas y reproducirlas, equilibrándote por completo. ¿Ok? Equilibrando mente, cuerpo, alma, todo eso. Es como que realmente yo lo que siento que mucho por lo que estoy viendo aquí, van a incursionar en lo que son las terapias alternativas, holísticas. Puede ser algún tipo de herramientas con péndulo, el tarot, con oráculo, barras de apps, teta healing, lo que sea, pero tiene que ver mucho con la parte de la energía, del equilibrio. Puede ser reiki también, acupuntura. Yo veo aquí mucho que dejaron de hacerlo en su momento porque le dijeron que eso no daba plata y ahora realmente como que no les está importando si les va a dar plata o no. ¿Ok? Tienen que reconocer eso. Cuando ustedes reconozcan eso, cuando hagan realmente lo que a ustedes les apasiona, lo que ustedes quieren, va a ver que cuando se partan esas ataduras que tienen, la abundancia va a llegar sí o sí a ustedes. Y mira, eso va a ser una emoción bellísima. O sea, vas a estar muy emocionado. Vamos a pedir, de todos modos, 4 carticas más para ver qué más nos quieren decir aquí nuestros guías y maestros. No quieren salir ninguna. Aquí ya salió el primero porque ya sigue hablando. Segundo. Vamos a pedir 2 carticas más. Una y 2. Ya se volteó. Ok. Está como sexy esta cartica. Interesante.
Y la carta de abajo, wow. Mira, hay muchos que van a tener que chequear mucho lo que es la parte de la energía materna, ¿ok? Déjenme ver si se ve. Van a tener que enfocarse mucho en la energía materna, en esa parte dador, cómo fue su relación con su papá, con el hombre. ¿Lo conocieron, no lo conocieron? ¿Tuvieron buena relación con él? Si ya no está vivo, ¿lo perdonaste? ¿Te perdonaste? O sea, tienes que comenzar, siento que tienes que comenzar a trabajar con esa energía materna, adiós, paterna, perdón. ¿Por qué? Porque en lo que es la glándula pineal, en el tercer ojo, están haciendo como una especie de equilibrio, ¿ok? Es comenzar a trabajar el hemisferio derecho con el hemisferio izquierdo, los dos a la vez. O sea, la parte soñadora con la parte analítica, es algo así. Y siento que para algunos de ustedes tiene que ver mucho con el padre, porque aquí sale rey y aquí me salió masculino y femenino. Ok, aquí ya está equilibrado. Pero siento que para muchos de ustedes su fuerte, lo que tienen que comenzar a... Si ustedes tienen las dos situaciones y dicen, mira María, yo tengo mamá y papá que tengo que trabajar, pues nunca lo he trabajado. Comienza con papá. Comienza con papá porque es la parte como que más analítica, es la de accionar, ¿ok? Y si te piden que busques el equilibrio entre el femenino y el masculino, recuerden que son dos energías que tenemos todos los seres humanos, ¿ok? Todos los seres humanos lo tenemos, no importa si tu género es hombre o mujer, no, no importa. Todos tenemos esas dos energías. Lo que tienes que hacer es integrarla. Tienes que integrar esas energías para que puedas comenzar a vivir desde la abundancia que te tienen. Porque te tienen una abundancia tremenda, pero por haber dejado tus deseos, tus pasiones, así que la dejaste en la ignoración. Bueno, así tienes que comenzar a trabajar para que puedas integrar tu nueva vida con con estos, con esto que si bien lo tenías en el pasado, te están diciendo que lo dejes atrás. Es decir, te lo explico un poquito mejor, porque ya escuché algo. Este, Cuando te están hablando aquí como que relaja el pasado, no te están diciendo que es que olvides tus pasiones y tus deseos que dejaste a un lado, sino que como que hay muchos que se han recriminado por no haber seguido ese lineamiento de sus deseos y de las pasiones, ¿sabes? Entonces, lo que te están diciendo aquí, relaja, o sea, ya no puedes hacer nada tú, por más que uno diga, ay, que yo lo tenía que hacer, te arrepientas, tú no puedes cambiar el pasado. Lo que puedes hacer es, ¿qué me sirvió eso? ¿Para qué? ¿Para qué me pasó eso a mí? O sea, ¿qué aprendí en todo eso? Entonces, ahora que vas otra vez por lo mismo, por tus pasiones, por tus deseos, por las cosas que realmente te mueven, ya tú tienes la experiencia que te trae el no haberlo hecho antes y dices, esto no me vuelve a pasar. Y es cuando va a comenzar a integrarse y va a comenzar a ver ese equilibrio. Y es cuando vas a sentir esa energía de hacer, de hacer, de hacer, porque vas a estar equilibrado tanto emocionalmente como como de acción. O sea, en la parte emocional y en la parte de acción vas a estar equilibrado. Y vas a estar como este caballero aquí, este para mí es como una energía muy del loco, con nuevos inicios y nuevas oportunidades y todo bello. ¿Ok? Vamos a ver qué nos quieren decir aquí con el tarot de 8, los guías y maestros, para ver qué onda. Mira, es que tienes que hacerlo porque es que has sentido inclusive como que no sabes si soltar las manos y te de cabeza o soltar los pies y caer así de pie. O sea, es eso, como que aquí lo representas como esquizofrenia, pero eso te ha impedido moverte, te ha impedido avanzar, estás pensando, ¿ok? Y tienes que dejar de ser tan intransigente. Así como que no, que esto, no, comienza a relajarte, comienza a tratarte con más cariño, con más amor, comienza a tratar a las personas con más amor. ¿Ok? Vamos a ver que se cayeron un bojote.
Mira, suelta el pasado, esa parte de ti que no quiere soltar lo que tienen por miedo a que no te van a dar. Recuerda que tienes la carta de la abundancia. La energía es ilimitada. La energía es ilimitada. Lo único que tenemos que aprender a canalizarla. Bien, ay, qué bello, un florecimiento y deja de estar reprimiéndote, deja de estar reprimiéndote para que puedas avanzar. Voy a pedir una cartita más. Una cartica más, por favor. Ok. Mira, esa lucha que tú tienes, esos pensamientos que a ti no te dejan, que no te dejan avanzar y tal, es simplemente culpa de haber dejado de lado eso que tanto querías, pero tienes la oportunidad. O sea, te están dando la oportunidad nuevamente. Mira, dilo, no sé, hazlo y se lo achacas a Plutón. Ay, no, ese fue Plutón que entró en Acuario y me desbarató. No importa que te desbarate, pero hazlo. Hazlo porque te salió la carta de la abundancia, te salió la carta de florecimiento, o sea, se te está repitiendo la carta de la reina de copas, que es una reina así toda amorosa, toda chévere, y se ve que te has ido reprimiendo mucho, tienes que soltar esas cargas. Tú al soltar las cargas vas a ver que vas a conseguir esa justicia, ese equilibrio en tu vida. Y vas a dejar esa lucha de estar pensando tanto. Es como que te vas a comenzar a activar realmente en lo que tú quieres. ¿Ok? Bueno, mis queridos, los voy a dejar hasta aquí. Espero que les haya gustado. Si eres nuevo en el canal, te pido por favor que te suscribas, que le des like, que comentes y que actives la campanita para que no se te olvide nada. No se te olvide nada, no se te pase nada. Y si eres parte de la familia, muchísimas gracias por estar aquí nuevamente. Me honras con tu presencia. Recuerden que yo soy Kala Hack, me llamo Marijo y estás aquí en el canal del Sendero a la Diosa 369. Entonces será mis amores para una próxima oportunidad. Besito, bye.